Muy bien, vamos a continuar. El bien y el mal. Justamente el tema, el bien y el mal. En la pregunta 629 del libro de los Espíritus, pregunta Kardec, ¿qué definición se puede dar de la moral? Los espíritus superiores dicen la moral es la regla para conducirse bien. Y esa es la definición filosófica. Es decir, para distinguir el bien del mal. Esa es la moral. Se basa en la observancia de la ley de Dios. El hombre se comporta bien cuando hace todo con miras al bien y para el bien de todos, porque en ese caso observa la ley de Dios. Entonces, para los espíritus la moral se basa en la ley de Dios. Para la filosofía la moral se basa en respetar las reglas de humanidad, etcétera, etcétera. No, acá es diferente, son las leyes que Dios nos ha dado. ¿Cómo se puede distinguir el bien del mal? Pregunta Kardec. El bien es todo aquello que está de acuerdo con la ley de Dios, y el mal, todo lo que de ella se aparta. Así, hacer el bien es conformarse a la ley de Dios. Hacer el mal es infringir dicha ley. Entonces esto me afirma lo que yo digo, de que el mal no fue creado por Dios. Dios no crea el mal. O sea, que allí tiramos abajo la idea de que Dios hizo ángeles e hizo demonios. No, en ningún momento. Eso es una mentira. Digamos la cosa con sus palabras. Es una mentira de parte de la iglesia para crear temor o no tener información real. ¿Se imaginan? Si hay el bien y el mal, debe haber el yin, el yang, debe haber lo positivo, lo negativo. En caso de esto, de la maldad, no, Dios no ha hecho ese equilibrio. Los espíritus dicen que alejarse de esas leyes, ¿no?, es hacer el mal. Hacer el mal, crear el mal. No, el mal ha sido creado por Dios. Porque Dios si Dios es justo y bueno, todo lo que tiene que hacer es bueno, ¿cómo va a crear el mal? Por el propio sentido común, por propio razonamiento, vamos a decir que no. Entonces, el mal se crea cuando el espíritu, utilizando el libre albedrío, o sea, la libertad para decidir, opta por alejarse de esas leyes, lo que se llama el mal. En la pregunta 631 dice, ¿el hombre tiene de por sí los medios para distinguir lo que está bien de lo que está mal? Sí, cuando cree en Dios y quiere saberlo. Dios le ha dado la inteligencia para discernir lo uno de lo otro. Por eso los grandes tiranos, los grandes criminales, los grandes asesinos o un psicópata no tienen idea de Dios. O sea, no puede imaginar que Dios ha hecho esto. Y entonces hacen lo que quieren. Pues la maldad para ellos está justificada. En la 632 dice, dado que el hombre se encuentra sujeto al error, no puede equivocarse en la apreciación del bien y del mal y creer que hace bien cuando en realidad hace mal. Los espíritus contestan, Jesús os lo dijo, ved lo que quisierais que se os hiciese o no se os hiciese. Todo se basa en eso, no os equivocaréis. Entonces, cuando nosotros tenemos una duda si lo que voy a hacer está bien o está mal, pónganse en el lugar de la otra persona, ¿no? Yo quiero castigar a esta persona y castigarlo y matarlo. Me pongo en su lugar. ¿Está bien o está mal? ¿Te gustaría que te maten? Ah, no me gustaría que me maten. Entonces, está mal. Ahí, por simple razonamiento, vamos a poder definir lo que está bien o está mal. En el caso de estos asesinos, por ejemplo, allá en Trujillo, creo que fue, de esos dos niños, se ha descubierto que un adolescente los entregó por 500 soles a unos asesinos que querían vengarse porque el padre de estos niños le había ganado un tema de terrenos y entonces no creyeron mejor forma de vengarse, de matar a estas criaturas de 5 y 2 años, 5 y 3 años, criaturas inocentes. Entonces, estaba conversando acá con Santiago, mi asistente, y me dijo, hay que matarlos. Y entonces uno dice, ¿está bien o está mal? ¿Te gustaría que tú estuvieras en el lugar de esos asesinos y te maten? No. Que te castigasen si tuviera conciencia, sí. Ah, entonces, castigarlos, encerrarlos de por vida, pero no matarlos, porque ahí vamos también contra una ley de Dios, que no matarás, no se debe matar. Entonces, vamos viendo que no es tan difícil definir lo que es bueno y qué es malo, colocándonos en la situación de la otra persona, por más daño que haya hecho, colócate en su lugar. Dice la regla del bien y del mal, que podríamos llamar la reciprocidad o de solidaridad, no se puede aplicar a la conducta personal del hombre para consigo mismo
¿Encuentra él en la ley natural la regla de esta conducta y un guía seguro? Pregunta Kardec. Los espíritus, ¿cómo contestan? Miren, si coméis demasiado, eso os hace mal. En efecto, Dios os da la medida de lo que os falta. Si la rebasáis, sois castigados. Lo mismo ocurre con todo. La ley natural traza al hombre el límite de sus necesidades. Si lo rebasa, es castigado mediante el sufrimiento. Si el hombre escuchara en todas las cosas esa voz que le dice basta, se evitaría la mayor parte de los males de que acusa a la naturaleza. Mire, hasta tomar agua. Si uno toma en exceso, hace daño, ¿no? Pues si el agua no se da, tómate 5 litros, 6 litros diarios, en una semana te puedes morir. Fácilmente te mueres. Pues si el agua es bueno, los espíritus dicen, si comen demasiado, coman demasiado entre para tener una intoxicación y pueden morirse. Entonces, buscan ese paralelo para explicarnos de que cuando uno sobrepasa, traspasa la ley natural, la ley de Dios, entonces uno va a tener el sufrimiento. Y dice que si el hombre escuchara, si nosotros escucháramos esa voz que dice, está mal, esa voz es la voz de los espíritus que nos están ayudando, nuestros protectores, o nuestros guías, nuestros mentores, nos dicen, ya, basta, no hagas eso, pero uno no escucha esa voz. Y de ahí vienen todos los males que estamos después padeciendo. ¿Por qué el mal está en la naturaleza de las cosas? Pregunta Kardec. Me refiero al mal moral. ¿No podía Dios crear a la humanidad en mejores condiciones? Claro, busca el facilismo, busca que nos haya hecho perfectos. Y dicen los espíritus, ya tenemos dicho, los espíritus han sido creados simples e ignorantes. Hemos sido creados simples e ignorantes. Y me preguntaron de eso, ¿en qué momento? Simples e ignorantes es desde el momento en que estamos en el principio espiritual, que somos minerales. El principio espiritual comienza allí. Allí ya es simple e ignorante. Y vamos evolucionando, vegetal, animal, lo vamos independizando, individualizando y pasamos a un final donde ya despierta la razón. Dios deja que el hombre elija el camino, tanto peor para él si toma el del mal, pues su peregrinaje será más largo. ¿Entienden? Si uno toma el camino del mal, se desvía, entonces va a ser más tiempo que vamos a tener que reencarnar y con más sufrimientos, porque a mayor deuda que arrastres por el daño que estás haciendo, mayor va a ser tu sufrimiento en la siguiente encarnación. Pero, dice también los espíritus, que a pesar de que te demores miles de años, llegará el momento en que vas a cambiar, porque es una ley, la ley de perfectibilidad. El hombre es perfectible, o sea, va a mejorar, así se demore 1000, 2000 reencarnaciones, llegará un momento en que abre su conciencia y cambia. Por eso no existe castigo eterno. La idea que tiene el espíritu cuando lo va al otro lado y ha sido malo, es pensar de que su castigo es eterno. Y no es eterno. Sin embargo, ellos sienten una eternidad, porque no hay día ni noche en el mundo espiritual inferior. No hay día ni noche, todo es igual. Sufrimiento y sufrimiento. Y entonces, pensar ellos que voy a estar toda esta eternidad, ya es su castigo. Andrés Luis, por ejemplo, si han visto la película, ahora la pueden ver, también tenemos en el canal de YouTube. Andrés Luis tenía idea de que iba a estar ahí por toda la eternidad y solo pasó 8 años terrestres. Pero para él fue un tiempo que no podía ni calcular, no sabía. Allí me lo dice, no sé distinguir si día y noche, si ha pasado un día, si no ha pasado otro día. Todo era sufrimiento. Vean esa película, es muy ilustrativa, porque no es Hollywood, es tal como está descrito en el libro de Nuestro Hogar. Si no hubiera montaña, dicen los espíritus superiores, el hombre no comprendería que se puede ascender y descender. Si no hubiesen rocas, no comprenderían que existen cuerpos duros. Es preciso que el espíritu adquiera experiencia, y para eso necesita conocer el bien y el mal. Por esa razón existe la unión del espíritu con el cuerpo. Es lo mismo que somos como niños. Vamos al ejemplo del niño. Hay el cordón de corriente o el enchufe, dije, no metas el dedo. Es una ley. Estamos en una alegoría, una ley. No metas el dedo, dice la ley de Dios. Es una alegoría, ¿no? Que está diciendo eso. Y uno, utilizando su libertad, mete el dedo. Y te manda la descarga.
Entonces ya tiene la experiencia, adquiriste la experiencia. Y entonces ya conoces lo que es bueno y lo que es malo. Y le vuelves a decir, ahora mete el dedo, estás loco, ya me dolió, ya aprendí. Entonces vamos aprendiendo en cada existencia y vamos haciéndolo cada vez mejor. Dice, y por esa razón existe la unión del espíritu con el cuerpo, ¿no? Para que adquiera experiencia ese espíritu a través de ese cuerpo. Y la pregunta 635 dice, dice Kardec, a los espíritus superiores. Las diferentes posiciones sociales crean necesidades nuevas, que no son las mismas para todos los hombres. La ley natural parecería, pues, no ser una regla uniforme. Los espíritus nos aclaran. Esas diferentes posiciones existen en la naturaleza, de acuerdo con la ley del progreso. Eso no impide la unidad de la ley natural que se aplica a todo. O sea, la ley del progreso es también una ley, pero cada uno en su libre albedrío va a hacerla cumplir. Hay sociedades, hay comunidades, hay pueblos que la ley del progreso la aplican, entonces avanzan más. La necesidad obliga al hombre a pensar. Si nosotros tuviéramos todo servido, estaríamos tirados rascándolo a la barriga y viendo Netflix, todo el día rascándolo. En cambio, cuando vemos que hay necesidad, entonces creamos una obligación. Mire, si uno dice, a mí se me rompió una cañería. ¿Ya? Yo no soy plomero, no tengo ni idea de plomería, pero tengo inteligencia. Y entonces, ¿cómo podía, sin tener elementos, ¿no? Herramientas sí tenía, menos mal que habían dejado herramientas. Me gusta siempre comprar herramientas por si acaso, y el por si acaso fue ahora, día de cuarentena, 10 de la noche, inundándome mi baño, ya estaba nadando, mi gato auxilio, y todos, y no había nadie, ¿no? ¿Qué hacía? La inteligencia, inteligente. Entonces, y creé, primeramente abrí todo, el tanque no lo podía cerrar, porque tenía de caerme, y cómo a poner algo que evite que salga el agua. No tenía tapón, no tenía nada, creé un tapón, agarré una maderita chiquita, dije, ¿un maderón para qué? Una madera chiquita, vi cómo era el caño donde salía, le puse, no apretaba y lo puse más largo, que al momento de meterlo, de embutirlo, como era más largo, el mismo se presionaba, el mismo creaba así, estaba acá, salía el agua. Y comencé a enroscarlo y se fue metiendo, y aquí creó un émbolo. Eureka, dije, la necesidad. Es más fácil decirle al gafitero que venga y se moje él, pues ya, no, bien mojado, bien enfriado, pero solucioné el tema, al menos hasta el día siguiente, de que pude pedirle ayuda a alguien que sepa, ¿no? Pero ven, es la necesidad la que hace que esto funcione. Bien. Dice Kardec, si las condiciones de existencia del hombre cambian según los tiempos y lugares, de lo cual resultan para él necesidades diferentes y posiciones sociales apropiadas a esas necesidades. Puesto que esa diversidad se encuentra en el orden de las cosas, sea conforme a la ley de Dios. Y dicha ley no por eso deja de ser una en su principio. Cabe la razón de distinguir las necesidades reales de las que son artificiales o convencionales. La creatividad se da, no sé, cuando ustedes han visto una película y ven que al menos el que estaba preso y se logró soltar y logró privar al captor y sale corriendo, yo no salgo corriendo, yo motivo al captor y le meto un balazo en la pierna o un palo, le rompo una rodilla, entonces ya no me va a poder seguir, es simplemente utilizar la cabeza. Y después ese captor llega y te agarra, me da la cólera cuando hace eso, pero si él mismo tuvo la culpa, tuvo la oportunidad, pero no pensó. Bueno, no es que sea sádico, sino que yo quiero probarles que si uno piensa, encuentra soluciones para todo. La necesidad obliga. No estoy diciendo matar, pero sí defenderse. Bien, el bien y el mal son absolutos para todos los hombres. La ley de Dios es la misma para todos. Nadie puede decir, no, para mí esa ley no va. No obstante, el mal depende principalmente de la voluntad que se tenga de hacerlo. Aquí entra otro factor. Porque hay espíritus atrasados moralmente que para ellos se complacen en hacer el mal, les agrada hacer el mal. Por eso es cuestión de voluntad. El bien es siempre bien y el mal es siempre mal. Sea cual fuere la posición en que el hombre se encuentre,
La diferencia está en el grado de responsabilidad. En el mismo ejemplo que he dado, un palo y rompiéndole la rodilla, a romperle la cabeza y matarlo, soy yo que tengo la responsabilidad. ¿Qué hago? ¿Qué decido hacer? Si lo mato, no es necesario matarlo. Yo lo que quiero es impedir que se mueva. Una rodilla rota no se va a mover. Hasta en eso uno tiene el nivel espiritual, que se maneja nuestros instintos y nuestros pensamientos. Si yo fuera sádico, no, un balazo en la cabeza, ya lo maté. No, no puedo matarlo, pero sí puedo inmovilizarlo. En la 637, el salvaje que siga su instinto, pregunta Kardec, al nutrirse de carne humana es culpable. Mire, vamos a retroceder al tiempo a cuando nosotros éramos salvajes, porque todos hemos pasado esa etapa. No, yo nunca he sido salvaje. Hemos sido creados iguales. Todos pasamos por esa etapa, un poquito de agüita. Se me ha quedado atorada la carne que me comí. Dice, he dicho que el mal depende de la voluntad. ¿Ya? De modo que el hombre es más culpable a medida que sabe mejor lo que hace. ¿Qué quiere decir esto? Que un salvaje que todavía se maneja con instintos, todavía la separación del salto que da del ser, el espíritu encarnado en un animal que se maneja por instinto, da el salto y despierta ya la razón. Sin embargo, está tan cerca todavía esa animalidad que no tienen culpa si se comen a su prójimo, lo cual era costumbre, ¿no? Y hasta en un ritual, comerse el corazón del enemigo, pensar o comerse. Pero a medida que fue progresando, evolucionando esa sociedad, entonces sí, en estos momentos, por ejemplo, un antropófago lo mete preso, pues una barbaridad, comer carne humana. Si nomás nosotros, yo me asombraba, y cómo se comen a los perros allá en China, en Corea, y lo venden, pobre animalito, cuando ellos son domésticos, ya esos animalitos no saben lo que le va a pasar, hasta pueden lamer la mano al que lo va a asesinar. No, pues, no es así. Pero todavía esa sociedad acepta eso. Dice Kardec, las circunstancias dan al bien y al mal una gravedad relativa. El hombre suele cometer faltas que son el resultado de la posición en la que lo coloca la sociedad, aunque no por eso son menos reprensibles. No obstante, su responsabilidad se corresponde con los medios que posee de comprender el bien y el mal. Por consiguiente, el hombre instruido que comete una simple injusticia es más culpable ante Dios que el salvaje ignorante que se entrega a sus instintos. ¿Verdad? Entonces, si nosotros aprobamos la ley de la pena de muerte, somos culpables. Y se nos va a acarrear esa culpa, ¿no?, como una deuda, porque ya tenemos conocimiento. Hay formas de castigar, prisión perpetua. Si nosotros hemos estado encerrados 102 días, estamos desesperados y tenemos todas las comodidades, ¿no? Todavía podemos salir un rato, que sea una persona que está encerrado en una habitación, en Estados Unidos especialmente, las casas son, pero no ven ni, por hora ven la luz. No es mayor castigo que matarlo, porque si tú lo matas, ese espíritu malvado se libera y se va al mundo espiritual inferior, donde están sus iguales, y él está feliz. ¿Qué castigo tiene? No tiene idea del castigo de ellos. Entonces no lo estamos castigando, en cambio los mantienes con vida, entonces ahí cada día es cada vez más largo, y entonces ahí sí hay un castigo. Entonces al salvaje ignorante está todavía entregado a sus instintos. Entonces no podemos considerar, pero el salvaje cómo puede matar y yo no puedo matar. No, no, tú ya tienes la idea de lo que es bueno y lo que es malo. Si tú lo eliges, lo matar es malo. El salvaje no, es instinto. En la sección 38, la pregunta de Kardec dice, el mal parece ser a veces una consecuencia de la fuerza de las circunstancias. Tal es, por ejemplo, en algunos casos, la necesidad de destrucción incluso de un semejante. En ese caso, ¿se puede decir que hay un incumplimiento de la ley de Dios? Estamos hablando ya de la defensa, ¿eh? Vamos a llegar a Kardec, está preguntando si es ilícito en defensa propia. No deja de ser el mal, aunque sea necesario. Por todo, esa necesidad desaparece a medida que el alma se purifica al pasar de una existencia a otra. Entonces el hombre es más culpable cuando comete el mal porque lo comprende mejor. ¿Mm? ¿Qué mal que cometemos? El mal que cometemos no suele ser resultado de la posición que nos han puesto los demás hombres. En ese caso, ¿cuáles son los más culpables?
El mal recae sobre todo el que lo ha causado. Así el hombre que es conducido al mal por la posición en que sus semejantes lo han puesto es menos culpable que estos últimos que han sido la causa de ese mal. Cada uno será penado no solo el mal que haya hecho, sino por el que haya provocado. Entonces aquí vemos una escala de castigos, ¿no? O de deudas que una carrera según lo que te obligan. Por ejemplo, en Venezuela, ya vamos a hablar de Venezuela un poquito. Los gobernantes mandan a sus fuerzas a reprimir y matar. Listo. Es más culpable el que mató o el que mandó matar. Si leemos esto, es el que mandó matar, por más que él no haya tirado al gatillo y matado, sino el que propicia una orden, un deseo, y él te la cumple, ¿no? Esa es la obediencia de vida, creo que es la idea de eso, ¿no? Cuando un militar de alto rango, un rango superior a ti, dice, dispara, tú disparas, después preguntas. Pero eso dice acá los espíritus que esa maldad tiene mayor responsabilidad el que lo manda, pero no se exime la responsabilidad el que lo hace, pero es menor. Porque yo puedo negarme, ¿no es cierto? Mi superior me dice, mata, y digo, no lo mato, pero me expongo a que me maten a mí, me castiguen a mí, pero ese es tu libre albedrío. Primeramente yo estaría en un sitio donde me puedan obligar a matar a alguien, pero vamos a las circunstancias que tú estás en esa situación y lo haces. ¿Quién tiene mayor culpa? El que te mandó, pero tú no te eximes de la culpa, tendrás que tener también que pagar una culpa menor, menor va a ser el castigo, pero igual es un castigo. En la 640 dice, el que no hace el mal, pero que saca provecho del mal cometido por otro, tiene el mismo grado de culpa, ahí está. Es como si él mismo lo cometiera. Sacar provecho del mal es participar de él, es el cómplice. Tal vez haya retrocedido ante la acción, pero si al encontrarla realizada la utiliza, es porque la prueba y porque la habría realizado él mismo si hubiese podido o si se hubiera atrevido. Yo me imagino al presidente de los Estados Unidos que mandó a tirar la bomba atómica cuando fue al mundo espiritual. Qué arrepentimiento de haber tenido. Y pensando así, digo, pero ¿por qué era necesario tirar la bomba atómica donde había habitantes? ¿Por qué no tirarla en una isla de Japón mismo, que estuviera deshabitada, para mostrar el poderío? Esto es lo que te va a pasar si no firmas el acuerdo de paz, o sea, si no te rindes. Yo creo que se rendían, pero ya, me puede decir no, pero eso evitó la muerte de muchos más. ¿Y por qué lanzar dos? ¿Por qué no solo una? ¿Entienden? Entonces, no recuerdo cómo se llama, Truman no era, ¿no? El presidente que mandó la bomba atómica, a ver si alguno que entre a Google, debe haber entrado al mundo espiritual, pero con un arrepentimiento por lo que hizo, no estuvo bien. No estuvo bien. Mató a miles en un segundo. Bien, en la 641 dice, el deseo del mal es tan reprensible como el propio mal, según, vamos a ver. Hay virtud en resistir voluntariamente al mal cuyo deseo se experimenta, sobre todo cuando se tiene la posibilidad de satisfacer ese deseo. Si lo que falta es solo la ocasión, es culpable. Ahí está, miren. Entonces, ven la idea del pensamiento. Si yo pienso, fulano de tal, fulanito, ¿no? Que me ha hecho algo y quiero vengarme y digo, ojalá te mueras, cómo me gustaría matarte, pero no lo hago porque no tengo la oportunidad, soy culpable, como si lo hubiera matado, porque no se me presentó la oportunidad, no tengo la oportunidad de matarte, pero hubo el deseo, no lo hice, pero no lo hice, pero no tuviste la oportunidad, pero en cambio si me viene el deseo, como te murieses y uno mismo se reprende, se da cuenta de lo que ha dicho, lo que ha pensado, y se reprende y dice, no, perdón señor, no, me dejé llevar, pido perdón, no te deseo la muerte, o sea, te bendigo, entonces ahí no pasó nada. Ha resistido voluntariamente a ese pensamiento de maldad y seguramente los espíritus que están cerca sintonizaron ese pensamiento y vinieron así, sí, mátalo así, y te dan las ideas hasta cómo matarlo, hasta dónde ir a comprar la soga, el cuchillo, el veneno y cómo hacerlo. Te llenan de ideas. Pero si uno la resiste, está bien. Pero si no lo logra hacer, porque no tuvo la oportunidad, ya es culpable. Pero no lo hice. Porque no pudiste. No porque no quisiste.
Ojo con eso, ¿no? Y se alcanza con no hacer el mal para que sea grato a Dios y asegurarse una posición en el porvenir. No. Es necesario hacer el bien hasta el límite de las propias fuerzas, pues cada uno responderá de todo el mal que haya resultado a causa del bien que no realizó. Ahí está, otra vez. Qué claro que son los espíritus, para explicarnos esto. Muchos me dicen, yo no hago mal a nadie. Y yo le repregunto, como el libro de los espíritus dicen, ¿y qué bien haces por alguien? No, no hago bien a nadie, pero tampoco lo hago mal. Yo me quedo en mi lugar, mi familia, mi trabajo, mi casa, mi deporte, mi Netflix, y listo. Pero no haces nada por nadie. No, mis hijos. Pero eso no es hacer algo por. Eso es natural que tienes que hacer a tus hijos. Natural que tengas que tener a tus padres. Natural que quieras a tu familia. Pero haces algo por aquel que no conoces. Por ejemplo, los que dieron donación, los que dimos donación, porque también yo te di donación. Los que dimos donación para estas compras de esto. Los que dimos donación para los otros. ¿Acaso estoy esperando de que me llamen por teléfono, me nombren y me den una cosa? Ni los conozco. Y quizás nunca los vea. Pero esa persona que comió, que recibió, dio gracias a Dios. Sin nombre. Pero los espíritus saben quiénes movían su corazón y fueron esos instrumentos. Eso es hacer el bien. Sin esperar recompensa, sin esperar que te aplaudan, o que salgas en la televisión y te pongan el título, el ángel, no sé cuánto, sin hacer ostentación. Tenemos que ayudar. Y si no hacemos eso, somos espíritus neutros. Y se toma en cuenta. Por eso dice, a causa del bien que no realizó, pudiendo hacerlo. Aquí yo no sé cómo, pero ya te di la oportunidad, dije, dame 50 soles de todo lo que tienes. Ah, sí, pero eso, ya no comas mañana, come poquito, haz un ayuno espiritual y dame esos 50 soles que te ibas a gastar. No estás saliendo en el auto, te está quedando lo de la gasolina, yo gasto más de 1.000 soles de gasolina. Entonces ese dinero ya no está en mi presupuesto. Estaba en mi presupuesto, entonces puedo disponer, entonces para acá, para allá, para allá, para allá, sin decir a nadie. Tampoco la persona que me agradezca, no me agradezca, agradecer a Dios, que mueve mi corazón para hacerlo. Entonces, nadie puede decir, yo no puedo ayudar a nadie, o no sé cómo ayudar, ya te estoy dando oportunidades. En la próxima semana voy a pedir otra vez, a ver quién responde. Tampoco yo no me gusta estar, oh, ya pues da, ya pues da. Cada uno su corazón, cada uno sabe lo suyo. Pero después no diga que no sabía. Pues cada uno responderá de todo el mal que haya resultado a causa del bien que no realizó. Si una persona se muere de hambre, de nutrición, habiendo podido yo dar un poquito de todo lo que tengo, pues tengo el mal que haya resultado a causa del bien que no realizó. ¿No? Por eso los que responden primero, yo sé a quiénes responden primero. Está bien, son desprendidos. Estamos yendo al cine, calculemos que íbamos a ir al cine, 100 soles, 200 soles, fácil. Una familia esto es fácil. Y lo que salimos a comer un poquito más, fácil. Pero no duele dar, porque no nos aplauden. Yo creo que si nos aplaudieran, ahí sí, los vanidosos, los orgullosos, los soberbios, sí, miren como qué bueno que soy. ¿No? Ahí no agradeces. Hay personas que debido a su posición no tienen la posibilidad de hacer el bien. Acá está, ver, justamente, sí, yo le he escrito esto, creo. No hay nadie que no pueda hacer el bien. No hay nadie que no pueda hacer bien. Ya digo, no tengo dinero. Ora entonces, porque al orar estás utilizando un tiempo de ver Netflix o de ver novela o de hacer cualquier tontería que puedas hacer. Porque ahora tenemos tiempo hasta para hacer tonterías porque estamos encerrados. Puedes orar por aquellas personas que están necesitadas. Ponemos a veces, oren hermana persona que está así. Si pudiera leerle la mente a todos ustedes, diría, ¿quién hizo caso a eso? Me pidieron, hermano, ¿puedes orar por momentos? Dejé todo lo que tenía que hacer. Y estoy haciendo un montón de cosas. Y me puse a orar, porque es un pedido. No me cuesta nada. Y entonces los espíritus ven la voluntad de uno, de querer servir, orar por aquel que nadie ora. Entonces, no hay nadie que no pueda hacer el bien. El bien no es solo dinero. Entonces, sí, el doctor siempre está pidiendo plata. No, eso no es verdad.
Y si pido, pido por el nombre de otros, porque también le pongo la mía. No crea que yo a ustedes ponga, yo no, primero allí. Eso no tienen que saberlo, lo estoy diciendo para que sepan de que a veces pueden pensar, no, ¿verdad? ¿Qué va a dar? No. Solo el egoísta jamás encuentra la ocasión de hacerlo. Ahí nos cayó acá. El egoísmo, ¿eh? Es la lacra de la humanidad, el egoísmo. Jamás se encuentra la ocasión de hacerlo. Yo tenía una persona que ya desencarnó, dueña de una fábrica muy grande acá en Perú, porque tengo pacientes. La obra social. Cuente conmigo. Bueno, yo dije, si llegaron 4 a 5 talonarios, 6 talonarios, y va saliendo y ya colaboré. Bien. Le pregunta a mi asistente, ¿y cuántos llevo? 3 son. 3 números. 3. 3. Increíble, ¿no? Bueno, el mundo espiritual ahora está viendo por qué no ayudé. Y acá rato me decía, le estoy en Estados Unidos haciendo un chequeo. Iba a Estados Unidos, como dice acá el Callao, con toda la familia. Pero 3. Entonces era egoísta. Porque llevaba a toda su familia. Pues tiene dinero, pues. Ahí se gastaba. Eso no es hacer el bien. El bien es hacer a alguien que no conoces, ni te va a agradecer. Porque mi padre me enseñó y me lo demostró que la pobreza es la peor ingratitud que puede haber. Porque tú le ayudas a un pobre y dejas de ayudarle, te va a enjuiciar, te va a decir, ¿por qué no me traes? ¿O por qué me traes poco? Porque soy ingrato. No todos los pobres son buenos. Hay mucha ingratitud. Eso no nos debe importar. Nosotros nos vamos buscando el agradecimiento. Al contrario, yo le agradezco. Gracias por permitirme ayudarte. Si quieres hacer sobrado. Me da las gracias a mí. Porque me está permitiendo a mí ayudarme también de esa manera. Alcanza con estar en relación con otros hombres para encontrar la oportunidad de hacer el bien. Y cada día de la vida concede esa posibilidad a quien quiera que no esté cegado por el egoísmo. Cegado por el egoísmo. Viene un señor mayor y que cuidaba autos, y no había ni un auto, el pobre, y ni siquiera tiene seguro, ni nada. Y entonces me nace, y le digo, ven hermanito, no hay trabajo, conversé un poquito con él, sí. Mira, toma para tu menú. Se quedó así, asombrado, pero yo digo, ¿por qué te asombras? Pero es que nadie me da. Y nadie, es el egoísmo, le digo, pues yo no tengo mucho, le digo, pero yo comparto, lo que puedo comparto, y con gusto. Ahora lo tengo de cliente todos los días. Me conoce mi recorrido. Pero si Dios me da, nosotros somos administradores de la riqueza que nos da Dios. No es nuestro. A uno de ustedes se va a llevar un sol de lo que tiene guardado debajo del colchón, en el banco, donde sea, al otro lado. Y estaba en el Evangelio, justamente no siempre me lo ponen en el Evangelio, porque yo abro el Evangelio al azar. Hago mi oración y abro mi Evangelio todos los días, al empezar, antes de trabajar. Y abro mi Evangelio y hablaba casualmente sobre esto. Por eso me estoy charcando de ser por esto, ¿no? Y no me estoy charcando ya bien a mí, porque a mí me charcaron la mañana. Donde habla de eso, de la caridad. Qué importante es la caridad, de compartir, de que lo que tenemos ninguno se lleva nada. Lo que nos llevamos son las virtudes. Y ser dadivoso es una virtud. Bien. Hacer el bien no es solamente ser caritativo, bien, también más todavía, sino también útil en la medida de vuestras posibilidades cada vez que vuestra ayuda sea necesaria. No tengo dinero, no tengo pero tengo tiempo, entonces me ofrezco y van a ver, si ustedes se ofrecen o piden en oración que los espíritus lo ayuden a encontrar un lugar. Hay una persona que me está llamando y no está acá, es extranjero, y dice que quiere colaborar con nosotros. Y yo le pregunto, ¿pero qué tipo de colaboración? No tengo dinero, pero sí tengo tiempo. Entonces puede ser voluntario, te vamos a tratar de contactar alguno de estos voluntariados. Entonces hay un deseo de ayudar en las posibilidades, en la medida de vuestras posibilidades, cada vez que vuestra ayuda sea necesaria. En medio en que algunos hombres se encuentran ubicados, ¿no es para ellos la causa principal de muchos vicios y crímenes? Pregunta Kardec. Sí, pero eso también es una prueba escogida por el espíritu en estado de libertad. Él quiso exponerse a la tentación a fin de ganarse el mérito de resistirla. Entonces muchos de esos
que están en zonas, en sitios no tan apropiados, pero que logran vencer, resistirse a esas tentaciones, y hay hombres y mujeres de bien. Mi padre me llevaba a Puerto Nuevo, no sé si conoce que eso es en el Callao, es uno de los barrios más difíciles. Si ahora está medio manso, cuando era el tiempo de mi papá, yo era niño, era un muchachito. Mi papá le gustaba sensibilizarnos, a uno ver la pobreza, ahí donde me dijo, ¿hueles? Sí, huele feo, así huele la pobreza, ese huele la miseria. Olía orina, olía todo, no había agua en ese tiempo, estoy hablando, te cuento, sí. A ver, más de 50 años, ¿no? Y eso que yo tengo pocos años, 50 años. Callao había que tener carnet para entrar a ese barrio, porque era un delincuente. Y mi padre, recuerdo que íbamos y lo esperaban en la entrada de Puerto Nuevo, y lo acompañaba un grupo, porque mi padre iba y tenía una avanzada, un grupo de oración, y hacía oración y hacía explicar, y ayudó a muchas personas. Me dice, aquí, en esta miseria, en esta maldad que hay acá de los delincuentes, hay gente buena. Y yo conocí gente buena. Y les voy a contar una anécdota. Había un señor que ya desencarnó, Alberto Soto, por decir su nombre, ya desencarnó, un ciudadano chileno, que cuando íbamos a estos lugares, teníamos que pasar por estrechos pasadizos, porque pues, antes era de madera, todo bien pegaditos, había solamente pasillos, que entraba un carro, pasadizo donde entraban dos personas con las justas, ¿sabes? Si era gordito, solo entraba una, pero así era el sitio, los recovecos, porque habían utilizado ese lugar, Puerto Nuevo, y hacer sus casuchas, no eran casas, eran todo de madera, y teníamos que pasar por un lugar donde era una cantina, y ahí estaban los borrachos y tirados en el piso, tanta borrachera, orinados por los animales, por perros. Y pasamos, y una vez pasamos, y teníamos que pasar por encima de los borrachos que estaban ahí tendidos, y había un señor allí, y mi papá me dijo, vamos a ayudarlos. Y comenzó él, cuando empezaron a recuperarse, después días posteriores, los llamaba y los empezaba a evangelizar. Mi papá era un gran evangelizador, una gran capacidad magnética. Y uno de ellos, el Alberto Soto, le contó su vida y la causa por la cual él había llegado a ese estado. Y mi papá le dijo, ven, y le dio la dirección, ven a la iglesia, te vamos a ayudar. Y fue este hombre, me acuerdo, porque yo creo que estuve allí cuando él llegó, y entonces le contó su historia, diciéndole que él había estado casado acá en Perú, y la esposa lo había abandonado y se había llevado a sus hijos. Y él en desesperación comenzó a entrar al alcoholismo y se volvió alcohólico. Y llegó al fondo del fango, al ser orinado por animales, ¿no? Y entonces mi padre le hablaba de que él naciera el viejo, enterrar al viejo hombre y saliera el Hijo de Dios, que era él. Le hablaba muy, porque tenía una capacidad para esto. Y resulta que este señor vio que en la iglesia había necesidad de hacer, porque empezó a limpiar, el trabajo. Mi papá no era de así nomás, trabajo, empezó todos los días, venía, limpiaba. Y entonces resulta de que había que hacer unos anuncios, y en ese tiempo no había por la computadora y nada, y entonces él vio que yo estaba en ese momento haciendo con mi otro hermano, haciendo unos garabatos, tratando de los anuncios, pues, con un plumón, y nos salía cualquier cosa, pero era lo que podíamos hacer. Y entonces me dijo, yo quiero hacerlo. Yo tenía 12 años ya, 10 años. ¿Puedo hacerlo? Yo sabía hacer esto. Era un pintor, un artista, porque era profesor de arte. Recién empezamos a ver su vida. Era una maravilla el tipo, cómo pintaba, cómo dibujaba. Y entonces se le empezó a encargar más cosas, y capaz empezó a dar responsabilidad. Y allí en el Puerto Nuevo, donde él se emborrachaba y tiraba, le dijo, vamos a abrir una escuelita para niños, gratis. Y abrieron una escuelita que se llamó San Marcos, ya cerraron, porque Puerto Nuevo ya no existe realmente lo que era antes. Y entonces él se puso de profesor, porque era profesor de arte, pero era un profesor interesante porque tenía su vara. Acá la letra con sangre entra, porque los chicos, hijos de delincuentes, eran terribles los chicos. Entonces él con la vara
los tenía, pero así, y más que tenía de Chile, tenía la educación militar desde alemana, rígido, y los padres le permitían, castíguenlos, y él tenía permiso, y palmeta que venía, y palmeta, pero así era un cuartel ahí. ¿Cómo se transformó su vida? Porque se le dio oportunidad. ¿Ven? Es perfectible, ese espíritu que estaba descendido moralmente a lo ínfimo, pudo rescatarse una vida de persona que cuando él desencarna, San Marcos tiene un montón de promociones, porque fue creciendo y se convirtió ya en una escuela más grande. Cuando él muere, todo el pueblo de Puerto Nuevo lo llevó al cementerio. Cientos de personas, de niños que habían pasado, que eran ya mayores, cientos. Y él debe estar en el mundo espiritual como un espíritu bueno. Entonces es el ejemplo. Ese espíritu pidió venir a esa acción, a tener todas estas circunstancias, pero salió el espíritu realmente bueno que era. ¿Ven? Qué interesante y no es mentira, es una historia real. Don Alberto Soto. Dice, cuando el hombre está de algún modo inmerso en la atmósfera del vicio, el mal, ¿no se convierte para él en una atracción casi irresistible? Atracción, sí, irresistible no. Porque en medio de esa atmósfera del vicio, a veces tú encuentras grandes virtudes, lo que encontró mi papá. Son espíritus que tuvieron la fortaleza de resistir y que al mismo tiempo recibieron la misión de ejercer una influencia benéfica sobre sus semejantes. Para asistir a este lugar, tuve 2 veces tifoidea, toda nuestra familia, pero ni aún desistimos de seguir yendo. 2 veces tifoidea, 2 veces nos enfermamos de tifoidea. En la 646 dice, el mérito del bien que se hace está subordinado a determinadas condiciones. Dicho de otro modo, ¿hay diferentes grados en el mérito del bien? Dice, el mérito del bien está en la dificultad. No hay mérito si se hace el bien sin esfuerzo y cuando no cuesta nada. Dios toma más en cuenta al pobre que comparte su único pedazo de pan que al rico que solo da lo que le sobra. Jesús lo dijo a propósito del óvulo de la viuda. En la dificultad. Entonces, si yo tengo mucho dinero, o tengo dinero, y entonces dijo, bueno, tengan reparto a los pobres. Dice Pablo en la preeminencia del amor, si yo tuviese todos los tesoros de la tierra, todas las riquezas, un Bill Gates, y lo repartiera a los pobres, uno tras otro, colas y colas, así como van al banco, toma y toma y toma y toma, porque tengo tanto dinero que así le diera a todos, siempre tendría, y no tengo amor, no tengo caridad, de nada sirve, porque me estoy yo vanagloriando. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué cosa tendría que hacer Bill Gates? Ensuciarse las manos, ponerse a hacer la obra, repartir la comida, ensuciarse las manos, en hacer el bien. Dice, por eso Dios toma más en cuenta al pobre que comparte su único pedazo de pan que al rico que solo da lo que le sobra. Jesús lo dijo a propósito del óvulo de la viuda. ¿Saben el óvulo de la viuda, no? Que estaba el hombre rico, el fariseo, haciendo sonar sus monedas cuando entregaba en el altar de Dios, ofrenda. La gente lo admiraba y una viuda, dice Jesús, estaba en un rincón entregando un dracma, que era la moneda de menos valor, como 5 centavos ahora. Era lo único que tenía. Y dice que para Dios agradó el óvulo de la viuda y desagradó la riqueza que hacía ese hombre dándole para que dijeran qué generoso que es, qué bueno que es. Bien, hasta ahí el tema del bien y el mal. ¿Preguntas? ¿Es más culpable el juez que absuelve a un criminal? Si absuelve a un criminal, claro que tiene culpa. El juez tiene una función muy importante. Por ejemplo, en Brasil hay una sociedad de jueces espíritas, porque tanto espírita ahí que hay una sociedad de jueces espíritas. Y entonces estos jueces espíritas son los más temidos por los delincuentes, porque como saben la consecuencia de que ellos sean corruptos y sean injustos, van inmediatamente a pagar la consecuencia, entonces se cuidan. Si yo sé de que si mi fallo es por fruto de una corrupción que me han dado por lo bajo, me han comprado mi decisión y la hago, y soy espírita, ya sé lo que me pasa al otro lado, porque me van a condenar doble, porque tú sabías y lo hiciste. Entonces,
Esos jueces también tienen su consecuencia, su culpa. Ahora tú puedes ver, pero tiene un montón de dinero. Otra vez, nadie se lleva dinero, se lleva virtudes. Ya. Dice, dicen, hay muchas personas que están pasando mal porque le corresponde ese aprendizaje, pero si se le ayuda en lo que sea necesario, ¿está haciendo mal al interrumpir lo que tiene que pasarle? ¿Qué palabra utilizo para no ofender? Eso es un cinismo. Si la persona está pasando la dificultad y tú lo ayudas, entonces esa persona está perdiendo la espiritualidad que existe. Uno está siendo instrumento de Dios para auxiliar a esa familia. No le vas a resolver el problema, lo vas a ayudar, estás ayudándolo. Solo que quiera mantenerlo, pues siempre, ¿no? Pero no es una ayuda. Entonces no utilicemos, no tergiversemos, porque eso es como decir, bueno, si a ti te viene la prueba del mal, yo no voy a meterme porque es tu prueba. No, no. Si la persona está pasando una dificultad, yo no puedo quedarme mirando a otro lado y decir, bueno, esa es tu consecuencia. ¿Qué habrás hecho en la vida pasada? Pues fíjate. No. Yo tengo que ayudar a hacer el bien siempre. Yo no debo juzgar. Decir, bueno, estás cosechando la ley de causa y efecto, ¿no? Algo hiciste, yo no me puedo meter en esa ley. Es cínico. Esa es una respuesta cínica. Al contrario, yo debo de ayudarlo para que esa persona aprenda que a pesar de tener que pasar una prueba, por algo me pusieron en el camino a esas personas para que yo tenga que ayudarlo. Yo aprendo también a ser solidario, generoso, caritativo, compasivo. Y es todo lo que estoy aprendiendo yo por ayudar a esa persona. Yo saco más beneficio que la persona que recibe. Bien. Que por su profesión, al ayudar a una persona, ¿no? Le pagan a uno por ese servicio que uno brinda. ¿Estás haciendo también bien? Un ejemplo, a ver, no lo Una entiendo. maestra que está trabajando con niños con habilidades diferentes. Sí. Te pagan un sueldo por ayudar a ese niño, ¿no? Sí. Eso también es, digamos, es hacer el bien. Sí, ya, te pagan un sueldo, pero tú, en lugar de solamente cumplir con tu obligación de enseñarle algo, le pones amor, le pones más dedicación, más tiempo, es otra cosa, y estás dándote más de lo que te están pidiendo. Entonces ahí sí hacerle bien, si no estás cumpliendo solamente con tu trabajo. Pues hay trabajadores que cumplen su trabajo, sus 8 horas, 6 horas, y ya está. Pero hay personas que dan más, se esfuerzan más, se sienten satisfechos cuando hay logros. En cambio, el que cumple, cumple. Si aprendió, aprendió, si no, se tira, ¿no? Son distintas formas estuve de verlo en el trabajo. Sabes quiénes son dedicados y les gusta y tienen amor en lo que están haciendo, y otros simplemente van porque necesitan trabajar. Eso se ve en todas las profesiones, se ve eso. ¿La espiritualidad reconoce el tiempo bien invertido en la higiene mental? No que reconozca de por sí, cuando uno higieniza su mente, pero no nos quedemos solamente en higienizar, ¿no? Sino actuar. Porque yo puedo tener mi mente limpia de pensamientos, pero eso debe de dar frutos. Ese es lo que haces, hacer el bien. Entonces ahí sí favorece. Si no, queda simplemente como un ejercicio. Yo hago todos los días meditación, medito. No, yo no hago eso. Yo digo, alguien me diga, yo medito y entro en contacto con el mundo espiritual. Y yo le pregunto, ¿y qué haces por tu hermano? Ah, no hago nada. Entonces no te sirve. Medita, vas a estar como los yogis ahí que meditan, entran días sin comer ahí. ¿Y qué hace por su hermano? ¿Qué hace por el otro? Porque es un deber hacer algo por el otro, es un deber, no es una sugerencia. No sé si habrán entendido el mensaje de esto del bien y el mal. Es un deber, una obligación hacer el bien. ¿Va? Hay personas que son obsesivas en el trabajo, perjudicando su salud. ¿Eso es similar al suicidio de André Luis? Sí, claro que sí. Todo aquello que afecte tu salud.
es un suicidio involuntario. Si yo soy trabajólico y ese trabajólico no me da en mis horas de alimentación, las paso como profesora, como lo que sea, porque sigo trabajólico, entonces estoy dañando mi cuerpo físico. Hay que trabajar, sí, pero tampoco ser obsesivo, porque estás dejando de lado otras aprendizajes que tienes que hacer. El trabajólico entra de lo más temprano y sale de lo más tarde, y llega a la casa y sigue trabajando, entonces no se involucra con su familia, no se entera de nada, viven para eso, para eso, para eso. No. Y si se enferma, entonces sí, y se muere, es un suicidio. Un suicidio no solamente agarrar y matarse un tiro, tomar veneno, o tirarse de un lugar. El suicidio es hacer daño a tu cuerpo por tus malos hábitos. El fumar, el jugar, el trabajólico también es un mal hábito, no es un buen hábito. No hay más preguntas, doctor. No hay más preguntas, avanzamos un poquito más porque Okay. nos hemos extendido mucho en esto, había que hablar mucho. División de la ley natural. La pregunta 647. La ley de Dios, pregunta Kardec, ¿está contenida por completo en la máxima del amor al prójimo que Jesús enseñó? Mire lo que dicen los espíritus. Esa máxima contiene, sin ninguna duda, todos los deberes recíprocos de los hombres. No obstante, es necesario mostrarles su aplicación. De lo contrario, la descuidarán, como lo hacen en la actualidad. Por otra parte, la ley natural comprende todas las circunstancias de la vida, y esa máxima es solo una parte de dicha ley. Los hombres requieren reglas precisas. Los preceptos generales y demasiado vagos dejan muchas puertas abiertas a la interpretación. Sí, ¿verdad? Porque Dios hizo dos premisas: amar a Dios, Dios es Jesús, amar a Dios y amar al prójimo como a sí mismo. Y ahí quedó. No entienden que amar al prójimo a sí mismo hay que vencerse uno mismo. Mi egoísmo, que es la madre de todas las demás antivirtudes o defectos, la madre de la vanidad, del orgullo, de la soberbia, de la mentira. Entonces, si yo me dice que debo de amar a mi prójimo, tengo que sacarme todo eso. Y es un gran trabajo que tengo que hacer. Pues si no, no lo puedo amar. Porque amar a mi familia es normal, natural. Y hay muchos que no aman ni siquiera a su familia. Son egoístas, que no aman a nadie. Pero vamos, amar es amar a todos. Inclusive amar, como Jesús decía, algo más. Ama al que no te quiere, al que te hace daño. Ya, esas es palabras mayores. Es difícil amar a quien nos hace daño. Entonces, cuando me preguntan, yo le digo, ama a tu prójimo. Yo me acuerdo que Divaldo me dijo en momentos que estaba yo muy personales, entonces me dijo, ama. Pero si esa persona me sigue haciendo daño, ámala más. Yo me quedé en shock. ¿Por qué me dices eso? Eso es muy interesante porque yo no tenía que, me acuerdo cuando estuvo acá en Perú, yo no tenía que llevarlo a su hotel. Y estábamos el grupo de dirigentes almorzando y riéndonos con él porque es una persona muy interesante, conocerlo a Divaldo personalmente en intimidad es una gran experiencia. Es un hombre es un sabio, ¿no? Y muy buen sentido del humor, le gustan los chistes. Yo le conté un chiste y ese chiste que me acuerdo ahí en Brasilia y ese chiste lo contó él porque le gusta contar chistes. Y fue el chiste del Congreso. Es interesante porque le encantó el chiste, fue un chiste muy fino, que no se los voy a contar, fíjense con las ganas. Entonces, y Divaldo, fíjese, bueno, dije, voy a retirarme, voy a descansar porque tenía conferencia en la tarde. Y entonces nos paramos y habíamos ya dispuesto, como siempre disponemos, quién lo va a llevar, quién lo va a hacer su... Y entonces me separó y me dice, David, ¿me puedes llevar al hotel? Yo quedé mirando al que le correspondía a ese. Y yo lo tomo. ¿Qué está diciendo a ti? Me está diciendo a ti. Bueno, ya bueno. Y en el camino me dice, detente aquí. Estábamos cerca del hotel, detente aquí. Y empezó a hablar conmigo. Yo no le había preguntado nada, ni había planteado nada de mi problema. Nada. Pero él lo sabía, porque un espíritu le había dicho. Seguramente mi mentor le había contado. Y entonces me dijo, ama. Y si me sigue dañando, ama más. Fíjese, qué difícil que es eso. ¿O no? A mí me va a decir que es fácil amar al que te ha hecho daño.
Amar a quien te ha molestado, a alguien que te ha ofendido, a alguien que te ha hecho la vida a cuadritos, amarlo. Y cuando uno dice, no reclama, pero ¿por qué tengo que amarlo? Y si sigue haciendo lo mismo, amarlo más. Porque el espiritismo nos enseña de que amar no quiere decir convivir con la persona. ¿Ah? Ojo, ¿ah? Nosotros no hacemos mártires acá ni sacrificios. ¿Ah? Porque si el problema es conyugal, donde ya, como Divaldo me enseñó, que uno debe soportar en caso de una relación de pareja, soportar hasta que mi dignidad, no sé, amancía. Porque tampoco es para que siga acá el golpe, aunque me golpea porque me lo merezco. Tampoco queremos ser sentimientos de culpa y buscar nuestro verdugo, nuestro ejecutor, nuestra pareja. Y entonces tenemos esa condición de amarlo. Entonces yo lo traigo más a una realidad. Les digo, toléralo o tolérala hasta que ya no se pueda más. Cuando ya hay una agresión física o una agresión moral que afecta tu dignidad, llegó el momento de alejarse. Se aleja uno, pero desde la distancia uno sigue orando por esa persona. Eso es lo que dice el espiritismo, por eso muchas personas me dicen, es que yo sé que es mi cruz y tengo que cargarla porque seguramente en otras vidas le hice daño, y todo lo que me haga me lo merezco. No, tampoco, no se lleguen, no se literal la cosa que vamos explicándola. El espiritismo no hace mártires, no hace masoquistas, que aguantan y aguantan y aguantan. No, tampoco, porque me lo merezco, no, tampoco. Nosotros venimos a aprender, venimos tener relaciones humanas, pero tampoco venimos a que nuestra pareja sea nuestro verdugo. ¿No? En ninguna parte dice eso. ¿Qué pensáis de la división, dice, de la ley natural en 10 partes que comprende la ley de adoración? Tenemos la ley del trabajo, la ley de reproducción, la de conservación, de destrucción. Estamos en el tiempo de la ley de destrucción, por eso vino el COVID. La ley de sociedad, la ley de progreso, la ley de igualdad, la ley de libertad y por último la ley de justicia, amor y caridad. 1857. Qué adelantado están los espíritus. Esto es para toda la humanidad y para todos los tiempos. Esa división de la ley de Dios en 10 partes es la de Moisés y puede abarcar todas las circunstancias de la vida, hablando de los 10 mandamientos, lo que es esencial. Por consiguiente, pueden seguirla sin que por eso tengan nada de absoluto, como tampoco lo tienen los demás sistemas de clasificación, que dependen del punto de vista del cual se considera una cosa. La última ley es la más importante. Por medio de ella el hombre puede adelantar más en la vida espiritual, pues la resume a todas. ¿A cuál me refiero? A la ley de justicia, amor y caridad. En esta ley, la última ley, se envuelve todo nuestro adelantamiento en la vida espiritual. Y ahí quedamos. ¿Preguntas sobre esta división de la ley natural? No, doctor, no hay ninguna pregunta. No hay ninguna pregunta. Quedó clarísimo. Muy bien. Entonces tenemos para el próximo, mañana es viernes, ¿no? Mañana Sí. entramos a la ley de adoración, la primera ley. ¿Ya? Lo interesante de la doctrina espiritual, queridos amigos, queridos hermanos, es que nos hace pensar. ¿No? Yo doy más o menos aclaraciones, pero cada uno de todo esto está entrando en el subconsciente de cada uno y vamos pensando. Ayer en la noche, por ejemplo, durante mi sueño en el mundo espiritual, cuando fui al mundo espiritual, todas estas clases, y también asisto a clases en el mundo espiritual y me van esclareciendo más, pues el conocimiento que tengo, que voy adquiriendo, porque sigo estudiando en el mundo espiritual, para que aclarar esto, porque hay cosas que uno todavía no entiende, no tiene la capacidad, pero te ayudan en esto, ¿no? Y los ejemplos, más que nada, ¿no? El ejemplo de Alberto Soto, es increíble ese hombre. Era pura bondad, era pura bondad. Y así son, pues, anónimos. No hizo una obra monumental, pero en su sitio sí fue un ejemplo, un paradigma, un ejemplo de lo que puede ser la honradez. Honrado hasta más no poder. Y yo lo conocí tirado, borracho, orinado por perros.
cómo puede levantarse el espíritu y cómo puede hundirse también, ¿no? Bien. Entonces, ¿no hay preguntas? No, doctor, no hay preguntas. Queridos hermanos, el día de mañana continuamos con nuestra clase. El que no haya podido entrar, inscribe a la Pilar para ver cómo hacemos para que entre, pero todos tienen que entrar a la clase, ¿ya? Que el Señor nos bendiga. Jorge, es que Dios nos bendiga, Jesús nos ilumine y Kardec nos inspire. Entonces es una versión tuya. Hasta mañana, hasta mañana. Hasta mañana, Hasta mañana. Hasta mañana a todos.